Yo he visto a lo largo de mi vida una de las fuerzas más destructivas y paralizantes que puede habitar en el alma humana, el enfado. Te digo esto por experiencia, por haberlo visto en incontables personas y en mis primeros años por haberlo sentido en mi propia carne. El enfado es como un ácido corrosivo, no daña a la persona contra la que lo diriges, sino que quema y destruye el recipiente que lo contiene. Es un veneno que bebemos, esperando que mate a otra persona, es una de las emociones más inútiles y dañinas que existen, una barrera invisible que se interpone entre tú y tu propio potencial, entre tú y las relaciones de calidad que anhelas, y entre tú y la paz mental que es el verdadero tesoro de la vida. A lo largo de mi carrera, he conocido a hombres y mujeres de éxito, personas que han alcanzado cotas de riqueza, poder e influencia que la mayoría solo puede soñar. Y te puedo asegurar que sin excepción, todos ellos han dominado la habilidad de controlar su temperamento. Han aprendido que la ira es un lujo que no se pueden permitir, una debilidad que los hace vulnerables y una fuerza que si no se controla, los aleja de sus objetivos más importantes. En mi vida aprendí que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de explotar, de gritar o de imponerse por la fuerza de la rabia, sino en la serenidad, en la compostura y en la habilidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Es un signo de madurez, de inteligencia emocional y de autodisciplina. La gente que se enfada con facilidad es, en el fondo, gente que ha perdido el control de sí misma. Se han entregado a una emoción primitiva y destructiva, dejando que sea su piloto automático el que conduzca sus decisiones y sus acciones. Y ese es el primer error. El primer paso para dominar cualquier aspecto de tu vida es tomar las riendas, es ser el capitán de tu propio barco, y no dejar que las emociones volátiles dicten tu rumbo. Y por eso he condensado en 10 lecciones fundamentales todo lo que he aprendido sobre cómo no enfadarte nunca con nadie. Son lecciones prácticas, directas y poderosas, diseñadas para que las apliques de inmediato en tu vida. No son teorías abstractas, sino herramientas probadas que han cambiado la vida de miles de personas. La primera lección, y quizás la más importante, es esta: la ira es una elección. Te lo repito, el enfado no te sucede a ti, tú eliges enfadarte. Y sé que esto puede sonar duro, incluso injusto, pero es la verdad. Muchas personas viven en la creencia de que los demás o las circunstancias les hacen enfadarse. Él me hizo enfadar, el tráfico me saca de mis casillas, la situación me puso furioso. Esta es una mentalidad de víctima, una mentalidad que te despoja de tu poder personal. Mientras creas que son los demás los que te controlan emocionalmente, estarás a su merced, serás un esclavo de las acciones y palabras de otros. Pero la realidad es que nadie tiene el poder de enfadarte sin tu consentimiento. Tú eres el que interpreta una situación como una ofensa, como una injusticia o como una amenaza, y es esa interpretación, esa historia que te cuentas a ti mismo en tu mente, la que genera la emoción de la ira. Por ejemplo, imagina que alguien te adelanta bruscamente en la carretera. La persona promedio reacciona con furia, con un torrente de insultos y un sentimiento de injusticia. ¿Quién se cree que es? Me ha faltado al respeto. Pero la verdad es que no sabes nada de esa persona. Quizás su hijo está en el hospital y va a verlo. Quizás está teniendo un día terrible y no se dio cuenta de lo que hizo. Tu enfado no se basa en la realidad objetiva, sino en la historia que tú has creado sobre lo que sucedió. La lección aquí es simple pero profunda. Cambia tu historia y cambiarás tu emoción. Detente en el momento de la provocación. Respira hondo y pregúntate, ¿estoy eligiendo enfadarme ahora mismo? ¿Hay otra forma de ver esta situación? La respuesta siempre es sí. Siempre hay otra forma. Puedes elegir la calma, puedes elegir la compasión, puedes elegir simplemente dejarlo pasar, y esa elección te devuelve tu poder, te convierte en el maestro de tus emociones, en lugar de ser su esclavo. He visto a personas que al aplicar esta simple verdad, han transformado por completo su vida, se han liberado del ciclo de la ira y la frustración, y han encontrado una paz que nunca creyeron posible. La segunda lección, íntimamente relacionada con la primera, es comprender que el enfado es un síntoma, no la enfermedad. Muy a menudo la ira que sentimos no es una reacción directa a lo que está sucediendo en el presente, sino una manifestación de problemas subyacentes. El enfado puede ser un escudo, una forma de evitar sentir otras emociones más vulnerables como el miedo, la tristeza, la inseguridad o la decepción. Cuando te sientes impotente en una situación, es mucho más fácil sentir enfado y proyectarlo hacia afuera que admitir tu propia vulnerabilidad. Por ejemplo, he visto a personas enfadarse por un error trivial en el trabajo. La verdadera causa no era el error en sí, sino el miedo a ser despedidos, a no ser lo suficientemente buenos, o la frustración por no estar avanzando en su carrera. El enfado era un disfraz para su inseguridad. Por eso el antídoto no es simplemente reprimir la ira, sino ser lo suficientemente valiente para mirar debajo de la superficie. Cuando sientas que la ira empieza a bullir en tu interior, hazte esta pregunta: ¿qué emoción subyacente estoy sintiendo realmente?
¿Qué es lo que me está asustando o frustrando de verdad? Y sé honesto contigo mismo. Si puedes identificar la raíz del problema, entonces puedes empezar a abordarlo de manera constructiva. El enfado es una emoción reactiva, pero el miedo, la tristeza o la inseguridad son emociones primarias que requieren tu atención. Una vez que las identificas, puedes trabajar en ellas, puedes mejorar tus habilidades, puedes buscar un mentor, puedes tener una conversación honesta con alguien, o simplemente puedes reconocer que eres humano y que está bien sentir miedo o frustración, y al hacerlo el enfado que era su síntoma, simplemente se disuelve. La tercera lección es la regla del 90%, y esta es una de mis reglas favoritas porque es increíblemente liberadora. La regla del 99% establece que el 99% de las cosas por las que te enfadas hoy no importarán en un mes, y te lo garantizo, no importarán en un año. Piensa en el último gran enfado que tuviste. Puedes recordar la razón exacta, y si la recuerdas te importa ahora tanto como te importó en ese momento. Para la mayoría de las personas la respuesta es no. Nos enfadamos por cosas triviales, un correo electrónico mal escrito, una crítica sin importancia, un pequeño retraso. Invertimos una cantidad enorme de energía emocional en eventos que no tienen ningún impacto a largo plazo en nuestras vidas. He visto a personas perder amigos, oportunidades de negocio e incluso su salud por enfados que en retrospectiva eran absurdos. Y la lección aquí es desarrollar una perspectiva a largo plazo. Antes de reaccionar con ira, pregúntate, ¿me importará esto en un año? ¿Me importará en 5 años? Si la respuesta es no, entonces simplemente déjalo ir. Entiende que tu tiempo y tu energía emocional son los recursos más valiosos que tienes. No los malgastes en cosas que no tienen un valor duradero. La vida es demasiado corta para vivirla en un estado de constante irritación por minucias, y la persona que entiende esto y lo aplica, adquiere una serenidad que es envidiable. Se convierte en alguien que camina por la vida con una calma inquebrantable, no porque no le pasen cosas, sino porque ha elegido sabiamente en qué invertir su atención. Y esa es una de las mayores habilidades que puedes desarrollar. La cuarta lección es la empatía. Y esta es una herramienta poderosa, casi mágica, para desactivar el enfado. La empatía es la habilidad de ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Cuando alguien te irrita, te ofende o te frustra, es fácil quedarse atrapado en tu propia perspectiva y en tu propia herida. Pero la realidad es que esa persona tiene su propia historia, sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios miedos, y la mayoría de las veces, lo que hacen no tiene nada que ver contigo. Es una manifestación de su propia situación. He visto a personas gritar a un camarero por un error en su pedido, y el camarero podría estar pasando por una situación terrible en casa, podría haber perdido a un familiar, o podría estar luchando con una enfermedad. La ira del cliente no tiene en cuenta la historia del camarero, solo su propia frustración. Pero si te tomas un momento para practicar la empatía y te preguntas, ¿qué podría estar pasando en la vida de esta persona que la hace actuar de esta manera? El enfado se desvanece y es reemplazado por la compasión. Y la compasión es una de las emociones más elevadas y poderosas que existen. No te digo que te conviertas en un felpudo, pero sí que entiendas que la mayoría de los comportamientos negativos de los demás no son ataques personales, sino reflejos de sus propias luchas. Y esa comprensión te libera del ciclo de la ira. Te permite responder con gracia y no con rabia, lo cual es siempre una posición de fuerza. La quinta lección es la acción en lugar de la reacción. La mayoría de las personas viven en un modo reactivo. Algo sucede y reaccionan de manera automática sin pensar. La ira es una reacción. Pero las personas exitosas, las personas que dominan sus emociones, operan en un modo de acción. Piensan y luego actúan. Cuando te encuentras en una situación que normalmente te enfadaría, en lugar de reaccionar de inmediato, detente y respira hondo. Un simple segundo, un simple respiro, puede ser la diferencia entre una reacción destructiva y una acción constructiva. Y en ese segundo, pregúntate, ¿qué es lo que quiero lograr en esta situación? ¿Quieres tener razón? ¿Quieres desahogarte? ¿O quieres resolver el problema? Si tu objetivo es resolver el problema, entonces la ira es la herramienta más ineficaz que puedes usar. Una vez que has identificado tu objetivo, puedes tomar una acción que te acerque a él. Por ejemplo, en lugar de gritarle a alguien que ha cometido un error, puedes decir con calma, veo que ha habido un error aquí. ¿Cuál es el mejor camino para solucionarlo? Esa es una acción que te acerca a tu meta. El grito, la reacción, solo te aleja, crea resentimiento y no resuelve nada. Elige siempre la acción sobre la reacción. La sexta lección es el poder de la palabra. La forma en que te hablas a ti mismo en una situación de enfado puede exacerbarlo o disolverlo. Cuando algo te enfada, tu voz interior empieza a decir cosas como, no puedo creer que esto esté pasando, esto es injusto, esto no es justo, y este tipo de diálogo interno solo echa más leña al fuego. Es como si te estuvieras convenciendo a ti mismo de que tienes derecho a estar enfadado. Pero si cambias ese diálogo interno, puedes cambiar tu emoción. Cuando sientas que la ira empieza a subir, di en voz baja o en tu mente, calma, no te enfades,
no vale la pena, esto pasará, resuelve el problema. He visto a personas que han entrenado su voz interior para ser un aliado, no un enemigo. Cuando algo les molesta, su voz interior dice, está bien, puedes manejar esto, no te dejes llevar, respira, es un proceso de reprogramación mental, tienes que entrenar tu mente para que te apoye en lugar de sabotearte, y el control de tu diálogo interno es una de las herramientas más poderosas que tienes para controlar tus emociones. La séptima lección es el ejercicio del desapego, y no estoy hablando de la indiferencia. El desapego es la capacidad de observar una situación sin involucrarte emocionalmente en ella. Es como si fueras un espectador de tu propia vida, un espectador que ve la escena, pero que no está en ella. Cuando algo te enfada, es porque has asumido una conexión personal con ese evento. Te lo has tomado como algo personal. Pero si puedes dar un paso atrás y observar la situación como si le estuviera pasando a otra persona, la emoción de la ira se reduce drásticamente. Por ejemplo, si alguien te grita en el trabajo, en lugar de reaccionar con rabia, puedes observarlo como un fenómeno interesante. Puedes pensar, mira a esta persona, está tan frustrada, qué interesante que su única forma de lidiar con esto sea gritando. Y al hacer eso, creas una distancia entre tú y el evento, y esa distancia es donde resides tu poder. No te tomas las cosas como algo personal. Entiendes que el comportamiento de los demás tiene que ver con ellos, no contigo, y esa comprensión te hace inmensamente poderoso. La octava lección es la disciplina de la gratitud. Es casi imposible sentir enfado y gratitud al mismo tiempo. Son emociones que no pueden coexistir. La ira es una emoción que se enfoca en lo que está mal, en lo que falta, en la injusticia. La gratitud es una emoción que se enfoca en lo que está bien, en lo que tienes, en las bendiciones de tu vida. Y cuando te encuentras en una situación que te enfada, una de las mejores cosas que puedes hacer es forzarte a pensar en algo por lo que estás agradecido. Puede ser algo tan simple como el aire que respiras, el techo sobre tu cabeza o la comida en tu mesa. Y cuando empiezas a practicar la gratitud en el momento de la ira, tu enfoque cambia. Te das cuenta de que lo que te está molestando es insignificante en comparación con las bendiciones de tu vida. Y esa perspectiva cambia todo. La novena lección es el poder del perdón. El resentimiento y la ira son parásitos que se alimentan de tu energía, y la única forma de matarlos es a través del perdón. Y cuando hablo de perdón, no me refiero a decir que lo que alguien hizo estuvo bien. El perdón es un acto de egoísmo, es un acto de liberación, es perdonar a la otra persona por tu propio bien, es soltar el ancla que te ata a la persona que te hirió, para que puedas seguir adelante. El perdón es decir, me niego a que lo que hiciste me siga controlando, me niego a seguir llevando este peso, y al soltar el peso te liberas a ti mismo, te liberas de la ira y del resentimiento, y te abres a la posibilidad de la paz y la felicidad. Y la décima y última lección es la preparación. La mayoría de los enfados ocurren porque nos pillan por sorpresa, y no estamos preparados para lidiar con ellos. Pero si sabes que vas a enfrentarte a una situación difícil, puedes prepararte mentalmente, puedes ensayar cómo vas a reaccionar, puedes decidir de antemano que vas a mantener la calma, que vas a respirar hondo, que no vas a tomarlo como algo personal. Al prepararte, te das el tiempo y la distancia para no reaccionar de manera automática. Te conviertes en el actor, en lugar del espectador. Y te lo digo de corazón, estas lecciones han cambiado mi vida y la de miles de personas. No son solo palabras, son herramientas de poder, son la clave para vivir una vida con serenidad, con poder y con un control total sobre tus emociones. La segunda parte de mi mensaje para ti es un profundo recordatorio de que la vida que vives hoy es el resultado de tus decisiones y tus hábitos. He pasado mi vida entera estudiando el éxito, la felicidad y el rendimiento humano, y te puedo asegurar que la capacidad de controlar tus emociones, especialmente el enfado, es uno de los pilares más fundamentales de cualquier vida lograda. El enfado no es solo una emoción incómoda, es una fuerza que sabotea tus relaciones, arruina tu salud, disminuye tu productividad y te impide alcanzar tus metas más altas. He visto cómo un momento de ira puede destruir la confianza construida durante años, cómo una reacción impulsiva puede costar un negocio, un trabajo o incluso una amistad. Y te digo esto no para asustarte, sino para motivarte, para que entiendas la seriedad de lo que estamos hablando. No se trata de un simple consejo de autoayuda, se trata de una habilidad vital que si la dominas, te abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. La verdad es que la mayoría de las personas que viven en un estado de enfado crónico o que son propensas a estallidos de ira, no son malas personas, simplemente no han desarrollado las herramientas para gestionar sus emociones. Han permitido que un hábito destructivo se apodere de ellos. Piensan que la ira es una parte ineludible de su carácter, un rasgo de su personalidad. Pero te digo que esto es una mentira. Ninguno de nosotros nace con un temperamento irascible. Es algo que aprendemos y por lo tanto es algo que podemos desaprender. Todo es un hábito y los hábitos se pueden cambiar. Ahora permíteme profundizar en algunas de las lecciones que he compartido, porque cada una de ellas tiene una capa de profundidad que solo se revela cuando te comprometes a aplicarlas de manera consciente. Hablemos de nuevo de la primera lección. La ira es una elección.
He visto a personas en las situaciones más desafiantes imaginable, he visto a ejecutivos perder fortunas, a empresarios ver sus negocios desmoronarse, a personas enfrentar reveses personales devastadores. Y he visto dos tipos de reacción. El primero es el de la persona que se derrumba, que se entrega a la ira y a la autocompasión, que culpa a todo el mundo y a todo lo que está a su alrededor. Esta persona se convierte en una víctima de las circunstancias y su enfado solo acelera su caída. El segundo tipo es el de la persona que se detiene, respira hondo y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esta persona elige la calma, la acción y la resiliencia. Elige ser el maestro de su destino, en lugar de ser un esclavo de sus emociones. La elección es tuya. Cada mañana, cuando te despiertas, tienes la oportunidad de elegir. ¿Vas a permitir que el mundo exterior dicte tu estado emocional o vas a ser el arquitecto de tu propia paz interior? Te animo con toda la fuerza de mi ser a que elijas lo segundo. La segunda lección, el enfado es un síntoma, es una de las más liberadoras. En mis talleres, he visto a personas que se pensaban que eran naturalmente iracundas, que creían que era una parte inmutable de su personalidad. Y cuando empezamos a profundizar, descubrimos que su ira era un escudo, era la forma en que se protegían de la vergüenza, de la inseguridad, de la sensación de no ser lo suficientemente buenos. Una vez que identificaban la verdadera raíz del problema, la ira se desvanecía, y lo que quedaba era una oportunidad para el crecimiento. Por ejemplo, he trabajado con un hombre que se enfadaba con sus empleados por errores triviales, y cuando profundizamos, descubrimos que su enfado era un disfraz de su miedo a ser percibido como un líder débil. Su miedo a ser un fracaso era tan grande que lo manifestaba como ira. Cuando trabajó en su autoconfianza y en sus habilidades de liderazgo, su ira se desvaneció, y no solo se convirtió en un mejor jefe, sino en un hombre más feliz. El enfado te miente. Te dice que es una reacción a algo externo, cuando en realidad es una manifestación de algo que está sucediendo en tu interior. Y la única forma de sanar el síntoma es sanar la enfermedad. Hablemos de nuevo de la tercera lección, la regla del 9. Esta es una de las perspectivas más valiosas que puedes adoptar. He conocido a personas que han arruinado relaciones de negocios que valían millones de dólares por un desacuerdo sobre un punto sin importancia. Han perdido la oportunidad de crear riqueza, de construir un legado, por una pelea que no les importará en unos años. Y todo por no preguntarse, ¿esto importará en un año? La vida se trata de prioridades, y tu energía, tu tiempo y tu paz mental son tus recursos más valiosos. ¿Vas a gastarlos en batallas que no importarán mañana, o los vas a invertir en construir la vida que realmente quieres? Te garantizo que la persona que domina esta lección es la persona que se levanta por las mañanas con un sentido de calma y propósito, porque no está malgastando su vida en trivialidades. Y ahora, la lección de la empatía. En un mundo donde el enfado es tan común, la empatía es una superpotencia. He visto a negociadores desarmar situaciones tensas simplemente por tomarse un momento para entender la perspectiva de la otra persona. No se trata de estar de acuerdo con ellos, sino de comprender por qué están actuando de la manera en que lo hacen. He visto a padres restablecer la conexión con sus hijos simplemente por tomarse el tiempo para entender lo que están sintiendo. El enfado crea muros, la empatía construye puentes, y si quieres tener éxito en la vida, necesitas construir puentes. Necesitas conectar con la gente, necesitas entender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas, y la empatía es el vehículo para lograrlo. La quinta lección, la acción en lugar de la reacción, es la clave para vivir una vida con propósito. La persona promedio vive en un estado de reacción constante. Su vida es un torbellino de respuestas a eventos externos. Pero la persona que domina sus emociones es un agente de cambio. Toman la iniciativa. En lugar de reaccionar a una crítica, se preguntan, ¿hay algo de verdad en esto que pueda usar para mejorar? En lugar de enfadarse por un retraso, se preguntan, ¿qué puedo hacer con este tiempo extra? La vida no te sucede a ti. Tú la creas con tus acciones, y la acción más importante que puedes tomar es elegir tu respuesta a lo que sucede. Y hablemos una vez más del poder de la gratitud. Cuando el enfado te invada, haz de la gratitud tu arma. No te lo digo como una práctica espiritual, te lo digo como una herramienta práctica de psicología. La gratitud cambia tu enfoque de lo negativo a lo positivo, de lo que te falta a lo que tienes. Y la mente no puede procesar dos pensamientos opuestos al mismo tiempo. Es como intentar encender una luz y apagarla simultáneamente. Es imposible. Cuando te enfocas en la gratitud, el enfado simplemente no puede existir. Y la persona que puede recurrir a la gratitud en los momentos difíciles es una persona invencible. Es una persona que no puede ser derrotada por las circunstancias, porque siempre encontrará algo por lo que estar agradecida. Y la última lección, el perdón. Quiero que entiendas esto con claridad. El perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti. He visto a personas llevar el peso del resentimiento durante años, una carga que les ha robado la felicidad, la salud y las oportunidades. Han vivido en una prisión de su propia creación, y la única llave para esa prisión es el perdón. El perdón es un acto de liberación, y te animo si hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar a que lo hagas hoy. No importa lo que hayan hecho, perdónalos por tu propio bien.
Libérate a ti mismo. Ahora te digo esto con la convicción que solo viene de la experiencia. La vida es corta, demasiado corta para gastarla en enfados y resentimientos. Te lo digo por experiencia, por haber visto a personas al final de sus vidas lamentarse por el tiempo que perdieron en la ira. No seas una de esas personas. Elige la paz, elige el control, elige el poder de ser el maestro de tus emociones, la vida que quieres, la felicidad que buscas, el éxito que anhelas. Todo depende de tu capacidad para controlar tu estado interior. Te invito a que apliques estas lecciones, una por una, cada día. No esperes a que algo te enfade para empezar a practicar. Empieza hoy, y si quieres seguir recibiendo este tipo de conocimiento, esta guía práctica y directa que te ayude a construir la vida que realmente mereces, te invito a que te suscribas a mi canal. Cada semana, comparto lecciones que te ayudarán a dominar tu mente, a alcanzar tu potencial y a vivir la vida más feliz y exitosa que puedas imaginar. Haz la mejor inversión en ti mismo y únete a esta comunidad de personas que están comprometidas con su crecimiento personal. El poder está en ti. El cambio empieza ahora.